El punto de partida de nuestro análisis de hoy es una aparente contradicción, casi un imposible, ¿no? Una carta que rebosa de una alegría indecible y gloriosa, pero que fue escrita para gente que, bueno, lo estaba perdiendo todo. Todo, sí. Hablamos de sus bienes, de su libertad y de una persecución que no paraba de crecer. La pregunta es obvia. ¿Cómo se puede encontrar consuelo, y mucho menos alegría, en días tan sombríos? Esa es la pregunta del millón. Y es el eje central del comentario del teólogo Hernández Díaz López sobre la primera epístola de Pedro. Y lo interesante es que la carta no ofrece soluciones fáciles. No dice, tranquilos, que todo va a mejorar. No es un mensaje de autoayuda, entonces. Para nada. Lo que hace es mucho más radical. Redefine por completo la perspectiva del creyente sobre su propia vida y su sufrimiento. Hoy vamos a analizar quién la escribió, para quién y por qué este mensaje fue tan revolucionario. De acuerdo, pues vamos a meternos a fondo. Vamos a explorar cómo esta carta, escrita hace casi 2000 milenios, funcionaba como un auténtico manual de supervivencia espiritual y, sobre todo, de esperanza para sus primeros lectores en medio del caos. Empecemos por lo básico, el autor. Hay un consenso casi total en que fue el apóstol Pedro, pero a mí aquí me surge la primera duda. A ver. A Pedro se le describe como un pescador de Galilea, un hombre sin letras y del vulgo. Sin embargo, esta carta está escrita en un griego elegante, muy culto. ¿Cómo encajan estas dos imágenes? Es la objeción clásica, sí, y el análisis de López la aborda de frente. Hay dos líneas de explicación que se complementan muy bien. Vale. La primera es que debemos quitarnos de la cabeza esa idea de que Galilea era una aldea aislada y perdida. Ajá. Para nada. Era una región muy cosmopolita, una encrucijada de caminos con una fuerte influencia griega. Es casi seguro que Pedro hablaba griego, al menos a un nivel funcional. Vale, o sea, no era un erudito de Atenas, pero tampoco un analfabeto aislado. Entiendo. ¿Y la segunda explicación? La segunda es quizás la más reveladora, y la encontramos al final de la propia carta. Pedro dice, «Por conducto de Silvano os he escrito brevemente». Silvano, que es Silas, ¿no? El compañero de Pablo. El mismo. Silvano no era un cualquiera, era una figura muy respetada. Todo apunta a que actuó como su amanuense, su secretario. Pedro dictaría las ideas, el contenido, y Silvano, con su dominio del griego, le daría esa forma literaria tan pulcra. Entendido. O sea, la teología es de Pedro, el estilo es de Silvano. Tiene todo el sentido. Ahora, ¿a quién le escribía? La carta se dirige a extranjeros y exiliados. Vaya, esas palabras tienen un peso enorme. Un peso tremendo. ¿Se refiere a una situación literal de refugiados o es más bien una metáfora? Es ambas cosas a la vez, y ahí está la genialidad del texto. Pedro usa un término griego muy específico, paroikos, que es como un residente temporal, alguien que vive en un sitio que no es su verdadero hogar. Ya. Por un lado, sí, muchos cristianos estaban dispersos, pero el mensaje principal es teológico. Para un creyente, su verdadera ciudadanía, su patria, no está en este mundo, es celestial. Por tanto, da igual donde vivas, en esta tierra siempre serás un exiliado de la eternidad. ¡Qué idea tan potente! Es que eso cambia por completo el tablero de juego. Si tu hogar no es este, lo que te pase aquí, aunque duela, no es el final de la historia. Exactamente. Les da una identidad que trasciende sus circunstancias. Y vaya si lo necesitaban, por la que estaba cayendo. Hablemos de eso. ¿A qué tipo de persecución se enfrentaban? Porque cuando pensamos en persecución romana, nos viene a la mente el Coliseo, los leones. Claro, pero todavía no habíamos llegado a ese punto. La carta se data sobre el año 63, justo en la antesala de la gran persecución de Nerón. ¿La calma antes de la tempestad? Una calma muy tensa. En este momento no era una persecución estatal organizada desde Roma. Era algo más sutil, pero igual de doloroso, social y localizado. ¿A qué te refieres? Pues a calumnias, a que te hicieran el vacío en el mercado, a perder el trabajo, a acciones policiales a nivel local. El simple hecho de llamarte cristiano te convirtió en sospechoso y te exponía al desprecio. Era, como dice el propio Pedro, la calma antes del fuego de prueba que estaba a punto de desatarse. Vale, y ahora volvemos al principio, al gran misterio. ¿Cómo puede una carta dirigida a gente que está sufriendo así estar tan increíblemente centrada en la alegría? Es que parece una contradicción en toda regla. Lo fascinante aquí, y el análisis de López lo subraya constantemente, es que la fuente de esa alegría no tiene nada que ver con las circunstancias.
No es un optimismo de, venga, que todo va a salir bien. O sea, no depende de lo de fuera. Para nada. La fuente es la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Es una alegría anclada en una salvación futura que es absolutamente segura. Pedro conecta de forma inseparable tres conceptos: sufrimiento, gracia y gloria. Sufrimiento, gracia y gloria. Sí, el sufrimiento de ahora es el preludio de la gloria que te espera, y lo que te sostiene en medio es la gracia de Dios. La fuente describe este sufrimiento como pedagógico. Espera un momento, porque esta es una de las ideas más difíciles de aceptar, ¿no? Que el dolor tenga un propósito de enseñanza. Es una pregunta crucial, ¿sí? ¿Cómo lo explica la fuente para que no suene a una justificación cruel del sufrimiento? La analogía que utiliza el autor es potentísima. La del orfebre que purifica el oro. Ajá. El oro se mete en el crisol, en el fuego más intenso. El fuego quema toda la escoria, las impurezas, pero no daña ni una molécula del oro puro. De hecho, lo hace más valioso. Claro, el orfebre no odia al oro. Al contrario, lo somete al fuego porque quiere que alcance su máximo valor. Exacto. Pues la teología de la carta es que Dios permite las pruebas no para destruir al creyente, sino para purificar su fe. El objetivo es refinar el carácter, para que se parezca más al de Cristo. Entiendo la imagen. Ya. Y hay dos matices importantísimos. Primero, que estas pruebas son por un breve tiempo. Desde la perspectiva de la eternidad, el sufrimiento más largo aquí es solo un instante. Ya. Y segundo, una frase que Lowes cita que es increíble. Cuando Dios permite que sus hijos pasen por el horno, Él mantiene los ojos en el reloj y la mano en el termostato. Vaya, qué imagen. Nunca es más de lo que pueden soportar y nunca por más tiempo del necesario. Entonces, la mentalidad es de resiliencia interna, de una alegría que no depende de lo exterior. Pero la carta también da consejos muy prácticos sobre cómo actuar. Y aquí entra un concepto que hoy, bueno, nos genera mucho ruido: la sumisión. Muchísimo ruido, y sin embargo en el texto se presenta como una marca del pueblo de Dios. Pero es vital entender a qué se refiere. A ver, No es una sumisión ciega, ni pasividad, ni una señal de debilidad. Se plantea como una actitud de humildad y respeto que paradójicamente se convierte en el testimonio más poderoso en un mundo hostil. El análisis lo aplica a tres ámbitos. ¿cuáles son? El primero, el gobierno. La carta dice, someteos a toda institución humana, y ojo, lo escribe mientras gobierna Nerón. Someterse a Nerón. Cuesta imaginar un consejo más contracultural tanto entonces como ahora. Totalmente. Y la motivación no es política, es teológica. Por causa del Señor. Es reconocer que toda autoridad, en última instancia, viene de Dios, incluso la de un tirano. El segundo ámbito es el trabajo. Se dirige sobre todo a siervos y esclavos, que eran muchísimos en la iglesia primitiva, y les insta a ser sumisos incluso a los amos injustos. Un momento, eso es muy fuerte. ¿No está la carta, en cierto modo, validando una situación de injusticia terrible, como la esclavitud? ¿O hay un matiz que se nos escapa? Es la pregunta lógica que nos hacemos en el siglo XXI. El matiz es que la carta no es un tratado político para abolir la esclavitud, sino un manual de conducta para el creyente dentro de esa estructura. Entiendo. El modelo a seguir es Cristo, que sufrió la máxima injusticia sin defenderse. Es un llamado a responder al mal con bien, una auténtica revolución. Y el tercer ámbito es la familia. Me interesa especialmente esta parte, porque una cosa es someterse a un poder lejano como el emperador, y otra es aplicar esto en casa, en la relación más íntima. ¿Cómo aterriza la carta este concepto en el matrimonio? Pues aquí el análisis es muy detallado y rompedor para la época. Para las esposas, sobre todo las que tenían maridos no creyentes, propone una forma de evangelización sorprendente: ganarlos sin palabra alguna. Sin palabras. Sin palabras, a través de una conducta respetuosa y pura. Contrapone el adorno exterior, que en Roma era un símbolo de estatus, peinados, joyas, vestidos caros, con la belleza interior, un espíritu afable y apacible. Y dice que esa belleza es de grande estima delante de Dios. O sea que el testimonio más elocuente no son los argumentos, sino el carácter. ¿Y para los maridos? ¿Cuál es la contraparte? La responsabilidad del marido se desglosa en varios niveles, y es fascinante. No se trata solo de la convivencia básica, del estar ahí físicamente. El texto habla de vivir con ellas sabiamente, o con discernimiento. Una conexión intelectual, entonces. Eso es, entender sus necesidades, su forma de ser. Y luego viene esa expresión que hoy podría levantar ampollas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil,
¿Cómo se interpreta eso para no caer en el paternalismo? Es clave entenderlo bien. En esa cultura, frágil no significaba inferior. Piensa en un jarrón de porcelana fina frente a una vasija de barro. ¿Cuál tratas con más cuidado? El de porcelana, claro. Porque es más valioso. Exacto. No es un comentario sobre su capacidad, sino una orden de tratarlas con sumo cuidado y honor. Y la última responsabilidad es la más revolucionaria, la espiritual. Deben reconocerlas como coherederas de la gracia de la vida. Iguales en valor y destino espiritual. Exactamente. Y para que no quede duda, Pedro añade un motivador potentísimo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vaya. La implicación es directa. La calidad de tu matrimonio afecta a tu comunicación con Dios. Si tratas mal a tu esposa, tus oraciones, por así decirlo, no pasan del techo. Eso sí que es tomarse en serio el matrimonio. Bueno, hay un pasaje en esta carta que siempre me ha parecido un auténtico jeroglífico, y el texto de Lupes se mete de lleno en él. ¿Así? Es cuando dice que Cristo, después de morir, fue y predicó a los espíritus encarcelados. He oído 1000 teorías sobre esto. ¿Qué se sabe realmente? Es un verdadero rompecabezas teológico, sí. Ha habido de todo. Algunos padres de la Iglesia pensaron que Cristo bajó al infierno a ofrecer una segunda oportunidad. Una idea que choca con el resto de la Biblia. Exacto. Otros, como Agustín, dijeron que fue el Cristo antes de encarnarse quien predicó a través de Noé a la gente de su tiempo. Luego está la interpretación católica tradicional del limbo de los padres. Todo con el tono de la carta. ¿Cuál es la interpretación que López presenta como la más sólida? La que tiene más consenso hoy y la que mejor encaja es completamente distinta. No se trata de una misión de rescate. ¿Entonces? La idea es que Cristo, tras su resurrección y en su ascensión, hizo una proclamación de victoria definitiva sobre las fuerzas espirituales del mal, los ángeles caídos que, según la tradición judía, estaban encarcelados esperando el juicio. A ver si lo pillo. O sea, no fue a predicar para salvarlos, sino más bien a cantar victoria delante de los poderes derrotados, como una especie de vuelta de honor cósmica. Esa es una analogía perfecta. Es una declaración de triunfo y soberanía. Y piensa en los destinatarios. Vivían en una cultura llena de miedo a los espíritus, a la magia. Claro. Que Pedro les diga: ese Cristo por el que sufrís ha derrotado a todos esos poderes que tanto teméis. Era un mensaje de un consuelo y un empoderamiento inmenso. Su Señor era el vencedor absoluto. Entonces, si lo unimos todo, tenemos una carta que prepara a los creyentes para un mundo hostil. No les promete que el sufrimiento va a desaparecer, sino que les da una identidad a prueba de bombas. Justo. Sois exiliados con un hogar celestial, sois sacerdotes de un reino espiritual y sois piedras vivas en un templo que nadie puede destruir. Exactamente. Es un manual para una esperanza resiliente. La lección de fondo es que tu identidad en Cristo es el ancla que te permite soportar cualquier tormenta, no solo aguantando, sino con un propósito y una alegría que las circunstancias no pueden tocar. Y la victoria final de Cristo es la garantía de todo eso. Es la garantía final de esa esperanza, sí. Para terminar, hay una frase que cita la fuente de un antiguo comentarista y que me parece brutal por lo directa que es, conectando con lo del matrimonio. Decía algo como: todos los casados deben comportarse de forma tan amable y pacífica que no entorpezcan sus oraciones con sus riñas. Esa frase lo resume todo. Y nos deja con una pregunta interesante para hoy, ¿no? A ver. Si te aplicamos los principios de esta carta, vernos como ciudadanos de otro reino, practicar una sumisión que en realidad es testimonio, dejar que el amor cubra las faltas, si aplicamos eso no solo al matrimonio, sino a todas nuestras relaciones conflictivas, en el trabajo, en la sociedad, ¿cómo cambiaría nuestra forma de interactuar con un mundo que a menudo parece tan polarizado y hostil como el de aquellos primeros cristianos?